Estamos empezando ya para inaugurar estas jornadas. Buenos días a todas y todos y bienvenidos a su casa, que es lo que se dice en estos actos, que aunque sea la sede de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, es también la sede de todas las instancias, instituciones, colectivos, organismos que trabajan en el plan de drogas. Yo voy a ser muy breve porque lo importante es lo que vendrá a continuación a lo largo de la mañana de hoy, pero quisiera simplemente señalar unos cuantos elementos que me parecen interesantes en unas jornadas como esta. En primer lugar, me gustaría destacar que para el Plan Nacional sobre Drogas, y yo llevo en el plan 30 años, prácticamente los mismos años que tiene, la colaboración con las organizaciones no gubernamentales siempre ha sido una de las señas de identidad del mismo. Seguramente el Plan Nacional sobre Drogas no sería lo que es sin el apoyo, sin el estímulo, sin el trabajo y sin el esfuerzo que han llevado a lo largo de todos estos años estas organizaciones. Las organizaciones no gubernamentales, entre otras cosas, llegan a donde no llega la administración y suponen también un modo de trabajo y un modo de acercamiento a la gente mucho más adecuado o mucho más cercano, más próximo que lo que pueda hacer la administración. Entonces, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a la labor de esas organizaciones no gubernamentales y, en el caso que hoy nos ocupa, a la Fundación Atenea, que tiene ya una larga trayectoria, y a su presidente, Domingo Comas, que tengo aquí a mi lado, con quien me une una relación de amistad y de conocimiento pues, de cerca de un cuarto de siglo, más o menos. Ya los dos peinamos bastantes más canas que cuando nos conocimos entonces. La colaboración de la Administración con las ONGs se efectúa a muchos niveles, pero yo quisiera destacar que a pesar de estos momentos de crisis, de restricciones en el gasto público, de ahorro por muchas partes, desde la delegación hemos tenido la suerte y la posibilidad de seguir contando con unos recursos económicos que nos han permitido seguir apoyando la labor de estas organizaciones. No sé si ustedes saben, y si no, para aquellos que no lo conozcan, se lo comento en un minuto, que además de los propios presupuestos generales del Estado, la delegación cuenta con un aporte que proviene del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Un nombre un poco largo, pero lo que quiero decir es que ese fondo, que se nutre de los bienes, del dinero líquido que se decomisa a las organizaciones que se dedican al tráfico, en estos momentos supone una cantidad que es incluso mayor que la que figura en los propios presupuestos generales del Estado, y que eso nos permite realizar 2 convocatorias anuales para apoyar a estas organizaciones. En el caso, entrando ya un poco en el contenido de estas jornadas, yo lo que quisiera decir es que la situación de las mujeres con respecto al consumo de drogas, y estoy hablando con expertos y con expertas, que no les tengo que recordar grandes cosas, es que siempre ha sido una situación de mayor dificultad a la hora de visibilizar los problemas que tienen estas mujeres. Más dificultades a la hora de afrontar el tratamiento, mayor estigmatización a la hora de ser juzgadas, si me permiten la palabra, por parte de la sociedad, mayores problemas a la hora de poder compatibilizar incluso pues, su situación familiar, su situación laboral, con ese deseo de abandonar
esos hábitos o ese consumo, lo cual ha hecho que efectivamente dentro del colectivo de usuarios o drogodependientes de drogas ya bastante marginado de por sí, sobre todo hace unos años, aunque ahora la situación está cambiando, la situación de las mujeres haya sido aún más desfavorable. No les tengo que decir a ustedes pues, que la delegación que realiza encuestas de carácter anual tanto a población general como a población escolar tiene un seguimiento bastante profundo de la situación de consumo y también de cómo se está desenvolviendo esa situación entre hombres y mujeres. Sí me gustaría apuntar solo que, si bien históricamente siempre los hombres, ha habido mayor proporción de hombres que consumían drogas que de mujeres, en estos momentos, en lo que respecta a las sustancias legales, alcohol, tabaco e hipnosedantes, el consumo de las mujeres, sobre todo en las edades más jóvenes, ha aumentado, y esto se ha revelado en la última encuesta a población escolar de 14 a 18 años, donde en esas tres sustancias, como decía, el consumo femenino es mayor que en el de los hombres. Y por apuntar un dato, pues en el caso del alcohol, por ejemplo, en el año anterior a ser encuestados, se iniciaron en el consumo de alcohol 154.000 mujeres frente a 131.000 hombres, es decir, más de 20.000 mujeres más que hombres se iniciaron en este consumo. E incluso en una sustancia ilegal, por llamarlo de esa forma, como es la cocaína, donde quizá es la única de las sustancias ilegales donde se ha producido un cierto repunte, ese repunte ha sido más acusado entre las chicas de 14 a 18 años y en concreto en el sector de 16 años que entre los hombres. Esto también se produce en la población general, en la población de 15 a 64 años, aunque con menos agudeza, si me permiten, pero sin embargo es cierto que la diferencia en el consumo entre hombres y mujeres va disminuyendo en la última década. Por ejemplo, había en el caso del alcohol una diferencia de 10 puntos porcentuales en el consumo de varones frente a mujeres, mientras que en la última encuesta, que es del año 2013-2014, esa diferencia se ha reducido a 7 puntos. Y por último, para no extenderme más, lo que quería decirles es que la perspectiva de género se ha incorporado, está incorporada en todas las estrategias que ha elaborado el Plan Nacional sobre Drogas, en este caso no la delegación, sino el plan en su conjunto, tanto en la primera que abarca el periodo 2000-2008 como en la segunda, 2009-2017, también en los planes de acción que desarrollaban estas estrategias. Y para terminar, quería comentarles que quizá uno de los mayores retos que vamos a enfrentar en el futuro es la transformación del Plan Nacional sobre Drogas en el Plan Nacional sobre Drogas y otras adicciones. Se han dado ya algunos pasos en este sentido, por ejemplo, en un Real Decreto de hace 4 años, en 2012, en el que se desarrolla la estructura orgánica básica del ministerio en el que estamos, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ya se habla que las funciones de la delegación se extienden más allá de lo que son las drogas, abarcan las otras adicciones, y sobre todo con la creación del Consejo Español de Drogodependencias y otras adicciones, consejo que se creó mediante una ley a finales del año 2014, en septiembre del 14, y que ahora mismo está a punto ya de salir a la luz pública en una primera reunión que yo supongo que se realizará posiblemente en las próximas semanas o en los próximos meses. También saben ustedes que estamos en una situación de una situación peculiar dentro del desenvolvimiento de la Administración, pero vamos, yo espero que la salida
a la luz pública de ese consejo, como decía, no solo de drogodependencia, sino también de otras adicciones, sea dentro de muy poco. Con lo cual, quiero decir que a lo mejor en las próximas jornadas que hagamos ya no tendrán ese nombre de mujer y drogas, sino a lo mejor de mujer y adicciones, algo pues también que puede ser objeto de reflexión. Y por mi parte nada más, insisto, agradecerles su presencia aquí, agradecer a Domingo y a la Fundación Atenea la posibilidad que me ha brindado de dirigirles esta palabra y mucha suerte con la jornada de hoy. Buenos días a todas. Primero voy a hacer un agradecimiento al Plan Nacional sobre Drogas por la ayuda que nos presta para la realización de estas actividades, de estas jornadas que son cuatro, una ya celebrada en Mérida, esta, otra que se celebrará próximamente en Albacete y finalmente la de cierre, que será la de Sevilla, dentro de un mes o un mes y algo aproximadamente. Son los territorios en los que está más implantada la Fundación y en la misma hemos desarrollado esta iniciativa que financia el Plan Nacional sobre Drogas. También agradecer a todas las personas de la Fundación que han trabajado en este proyecto y en otros proyectos a los que luego me referiré, y a todo en general, a todo el personal de la Fundación, los que están aquí, los que no están hoy aquí, porque una estructura de asistencia como la nuestra no puede cerrarse un día porque sí, y la gente se tiene que quedar trabajando, una parte importante de las personas se tienen que estar trabajando. Y por supuesto agradecerles a todas las que están aquí por su presencia en este acto. Y pasado los agradecimientos, yo voy a hacer una intervención que quizá pueda parecer poco conveniente o atípica para una inauguración de una actividad como esta, pero es lo que me pide el cuerpo y no podemos negarle nada de lo que nos pide el cuerpo, y entonces hay que expresarlo, y lo que me pide el cuerpo es manifestar mi absoluta satisfacción y explicar por qué estoy tan satisfecho de este acto, de este encuentro, y que la Fundación Atenea haya llegado a este punto. Lo hago en las jornadas de Madrid, no sé si lo voy a hacer en Albacete, en Mérida algo adelante, pero era otro contexto, no sé si lo voy a hacer en Albacete y en Sevilla. Y lo voy a hacer desde una perspectiva muy subjetiva, que es dar un repaso distinguiendo tres fases, o al menos desde mi perspectiva subjetiva, tres momentos que voy a describir en relación al tema que aquí nos reúne y que me ha llevado a que justamente hoy y ahora, y con el programa que tenemos y con las personas que participen en este programa, me sienta más que satisfecho con la idea de que bueno, hay una trayectoria y esta trayectoria nos ha conducido a donde estamos, y por eso quiero reflejarlo. La cuestión de género y de perspectiva de género, yo tuve una suerte especialmente buena suerte, por decirlo con palabras que todos podamos entender, porque, y este es el primer momento, haciendo la carrera, hice las tres especialidades que entonces se permitían, es decir, ciencias políticas, antropología y sociología a la vez, combinando asignaturas y haciendo cosas raras, y la cuestión de género la tenía muy presente, primero por mi pareja, que fue una de las primeras feministas que se movió en este país y que publicó en este país y que realizó algunos actos, algunas actividades en tiempos en los cuales eran raros celebrar estas actividades. Y por una razón muy clara, porque la idea de perspectiva de género, una de las tres especialidades que yo estaba haciendo, que era la de antropología, era algo común y conocido. La antropología tiene una trayectoria histórica muy antigua, ha sido la primera de las disciplinas donde la noción de perspectiva de género se ha establecido. Pues solo hay que recordar a Margaret Mead, una figura emblemática en este sentido, pero incluso antropólogos tan institucionales como Evans Pritchard, que hizo un estudio monográfico sobre factores de género entre los Azande ya en los años 40, y podría citar docenas de autores.
con lo cual en antropología uno estudiaba lo que era y lo que significaba perspectiva de género. En sociología menos, sociología nos miraban raro, pero bueno, pero lo aceptaban porque los factores culturales y sociales tenían que primar sobre los biológicos, y entonces había una idea, hasta que no llegó la sociobiología, había una idea de que el factor cultural era determinante, con lo cual lo aceptaban aún sin entenderlo demasiado bien. Ciencias políticas no, para nada. Los colegas de compañeros de ciencias políticas no entendían de qué lo que hablabas cuando hablabas de eso. Eran cosas de antropólogos, de su exagerado y acrítico relativismo cultural y cosas similares. Por supuesto, si uno salía de los ámbitos de estudio, en todas las otras especialidades, en las cuales hoy hay día mucho, a principios de los años 70 nadie entendía lo que era una perspectiva de género, ni siquiera la noción de género que estamos manejando aquí. Había reivindicaciones, sí, pero había una reivindicación distinta. Acudí a las manifestaciones del 8 de marzo desde muy al principio, y las manifestaciones eran muy distintas a las de ahora, primero por presencia, eran muy escasas, muy reducidas, y realmente había diferentes sectores en la manifestación como hay ahora, más o menos, quizá no tan enfrentados, pero había diferentes sectores en aquel momento, y una reivindicación clara era la igualdad salarial. No era el Día de la Mujer, era el Día de la Mujer Trabajadora, y el concepto era igualdad salarial. ¿Y por qué igualdad salarial? Porque la mentalidad era la mentalidad del logro, la búsqueda de la igualdad. Era un momento, una coyuntura muy histórica, muy concreta, y esta era la principal reivindicación, en lo que se reivindicaba. No digo que no hubiera sectores que no reivindicaran ya otras cosas, pero básicamente era eso, todo estaba centrado alrededor de la idea de igualdad, en la cual participábamos todos. Yo podía conocer intelectualmente, por lecturas, estudios, etcétera, la noción de perspectiva de género, pero esa noción no estaba presente allí. Lo que estaba presente era cuestiones más urgentes de igualdad jurídica, por ejemplo, y evidentemente de igualdad salarial. Las de igualdad jurídica, más o menos, con dudas, en algunos casos se han resuelto, la igualdad salarial para nada se ha resuelto. Pero en aquel momento fue también el momento histórico en el que el concepto de perspectiva de género emergió. Yo quiero reivindicar aquí las dos figuras que crearon esa noción, y las quiero reivindicar porque generalmente no se reivindican. La noción de género se debe a un psicoanalista norteamericano, Robert Stoller, experto en transexualidad, trabajaba solo con transexuales, que para diferenciar en los transexuales lo que era sexo de lo que era género, inventó el concepto de género. Y escribió un libro no traducido al español, que se llama Sexo y Género. Está escrito en el año 68 y, como digo, no ha sido traducido. Stoller, yo creo que hay que reconocerle. Es un varón, pero hay que reconocerle el primero que hizo ese análisis fuera de los ámbitos de la antropología, que en la antropología sí, Margaret Mead y otros lo habían hecho, pero en relación, por ejemplo, Margaret Mead, su más importante contribución, Sexo y temperamento entre sociedades, lo que habla de género como mecanismo histórico de construcción de una identidad en tres culturas distintas, y las consecuencias sobre el comportamiento y el temperamento que tiene de las personas de esas tres culturas. Robert Stoller, al hablar de transexualidad, creó no solo el concepto de género, sino que creó el sistema sexo-género, del cual habla mucho, y su noción de sistema sexo-género yo creo que ha sido una de las aportaciones más significativas. Yo no conocía a Stoller, no lo había leído, pero sí leí el libro de Anne O'Keefe, creo que se pronuncia, no sé muy bien este nombre, como es una socióloga inglesa que publicó Sexo, Género y Sociedad en el año 72 y que fue traducido muy rápidamente en el 77 como La mujer discriminada, biología y sociedad. Fue el primer volumen de la colección Tribuna Feminista de Editorial Debate, se publicó en el 77. Es un libro magnífico, que no sé por qué no se cita más, por qué no se conoce más, porque es un repaso histórico a la perspectiva de género, y además es el primer repaso que se hizo a la perspectiva de género. Son brillantísimas las páginas de Anne sobre el papel de la mujer en cada una de las etapas históricas, y en el caso inglés la comparación entre la época del siglo XVII y la época victoriana y la actualidad.
ahí construye la perspectiva de género. Yo creo que es el momento histórico en que alguien que constituye la perspectiva de género. Pero como estábamos en esa etapa, aunque ya se empezaba a mencionar el término perspectiva de género, era muy difícil utilizarlo porque la gente en absoluto no lo comprendía. ¿Cómo se puso encima de la mesa la perspectiva de género? Bueno, pues yo esto también quiero contarlo subjetivamente. La perspectiva de género, que yo conocía como concepto, pero no veía en la práctica ni definida, ni reestructurada, ni explicada, ni aplicada a situaciones concretas, compartí durante 5 años, finales del 80, principios del 90, despacho con Celia Valiente en La Autónoma, y además, aparte de llevarnos muy bien, hablábamos muchos, y Celia Valiente había hecho su, hoy día muy conocida fuera de España particularmente, su tesis doctoral sobre el feminismo institucional en España. En España no gustó porque hacía una definición de las estructuras feministas que no gustó nada en aquel momento, como estructuras demasiado vendidas a lo político, como demasiado dependientes del ámbito de lo político. Y eso no gustó en aquel momento, pero ella al definir, bueno, y en sus sucesivos artículos que se han publicado, sobre todo en revistas internacionales, yo creo que en España solo se ha publicado uno, pues lo que definió es cómo se interpretaba perspectiva de género en España como reivindicación política o esencialmente política, planteado desde los ámbitos políticos. Y cómo desde estos ámbitos políticos la propia noción sufría una perversión, entre comillas, porque de lo que se trataba era de un argumento que era el poder, para desde el poder administrar y poder corregir esa perspectiva de género. Esa es una visión que fue posiblemente dominante en los 80 y gran parte de este siglo nuevo en el que nos estamos moviendo. De hecho, hay otras dos experiencias personales que quería contar. Una, que en una reunión similar a esa, lo que presenté fue una estimación en función de los datos disponibles, y después de un trabajo que había hecho con Josune Aguinaga para Proyecto Hombre, en el cual nos llamó poderosamente la atención que los porcentajes de hombres y mujeres atendidos en cada uno de los lugares donde trabaja Proyecto Hombre, que es prácticamente en todo el Estado, hubiera diferencias absolutamente notables en cuanto al porcentaje de mujeres que acudían a los programas, pues intentamos hacer una interpretación que está publicada de este hecho y lo relacionamos con una serie de variables que tenía que ver con el rol atribuido a las mujeres en cada una de las regiones, el desarrollo de las políticas de igualdad, diferente desarrollo de las políticas de igualdad, actitud de la propia organización, en este caso Proyecto Hombre, características de sus programas en cada uno de esos lugares, y entonces se me ocurrió que sería bastante interesante hacer yo una estimación de, a partir de variables muy estimativas, por eso era una estimación, porcentaje de mujeres que requerirían en igualdad de condiciones una demanda por drogas y porcentaje de varones, y comparar el uno con el otro y compararlos con los resultados asistenciales, que para eso sí tenemos un conjunto de estadísticas muy importante, disponemos de bastantes estadísticas y por lo tanto de datos. Lo presenté y era muy evidente, sobre todo en ciertos territorios. Insisto, hay muchas diferencias territoriales en España, que eso es una cosa a la que no se suele aludir demasiado. Lo presenté y pongamos, no recuerdo ahora las cifras exactamente, pero que sí se estimaba que la demanda femenina tenía que ser del orden de un 35% en el conjunto de la red asistencial, se movía en torno en aquel momento a un 16-17%, y entonces planteé el poder hacer un índice sintético para esa diferencia y utilizarlo como criterio de evaluación para el desarrollo de políticas de género dentro del ámbito de drogas, y cuando fuéramos cumpliendo ese índice sintético, llegar a 100 en su momento, pues entonces es que se habían cumplido los objetivos. Una de las cosas que más me llamó la atención es que en la reunión, después de presentar ese papel, todo el mundo me dijo muy bien, todas me dijeron muy bien, y siguieron hablando de perspectiva de género, poder, las instituciones, etcétera, etcétera. Yo creía que hacía algo interesante. Me llevé tal desilusión que lo guardé en el papel y por ahí duerme el sueño de los justos en algún cajón.
Otra experiencia fue en este caso de mi pareja, con la que estamos juntos, como he dicho antes, ya desde hace 40 años, cuando a partir de una tribuna libre en El País le pidieron que hiciera un libro sobre perspectiva de género en torno a una cuestión importante, que es la de la maternidad. Y entonces ella pues escribió un libro que publicó Debate, pero cometió un error. Cometió el error de que las explicaciones del libro estaban orientadas a una cuestión que no era una cuestión política, sino una cuestión práctica, una cuestión que tiene que ver con la realidad, que era la fecundidad. Y entonces, al hablar de fecundidad, al hacer el análisis desde una perspectiva de género, de la maternidad, al enfocarlo hacia la fecundidad, recibió en aquellos momentos un estrenduoso silencio, a pesar de que tuvo ciertos apoyos, ciertas personas y de ciertas figuras, un silencioso, porque de lo que se trataba era de hablar políticamente de la perspectiva de género y no tanto de hablar en la práctica cotidiana y en la vida de las mujeres y en lo que las afectaba y lo que y de la manera en que se tenía que actuar, es decir, en la manera que requería una determinado tipo de intervención concreta, como era la cuestión de la fecundidad. Sobre eso no interesaba para nada. De hecho, las críticas del libro fueron favorables, pero por el análisis político. El tema de la fecundidad, más de una vez lo hemos comentado en las críticas recolectadas y las recensiones recolectadas sobre el libro, el tema de la fecundidad, nadie habla de él, salvo yo mismo en un par de recensiones que hice, pero eso era por trampa familiar, pero la gente no hablaba de la fecundidad, que era el tema del libro. Posiblemente ahora sería ya muy distinto si este libro se planteara desde la perspectiva de las consecuencias sobre la fecundidad. Finalmente hay un tercer momento, y es el momento en el que estamos hoy aquí, y tengo que volver al pasado para que se interprete correctamente lo que voy a explicar. En el primer momento, en el momento de las reivindicaciones de igualdad, cuando me dedicaba al análisis y supervisión de comunidades terapéuticas, tuve mis líos. Tuve mis líos con esta cuestión porque era yo un decidido partidario de la igualdad y me encontraba que en las comunidades terapéuticas o bien eran masculinas, y en este caso las comunidades masculinas no admitían mujeres, y entonces yo decía, bueno, pues o hacéis femeninas, o cómo lo arreglamos eso, o hacéis una sección, las comunidades terapéuticas se ocupaban de la mayor parte de la atención a personas que tenían problemas de drogas, eran el eje central, el eje que articulaba toda la red asistencial, se quiera ver o no se quiera ver, pero era así. Y bueno, pues en algunos casos optó por hacer comunidades terapéuticas femeninas. En las masculinas, además, muchas que eran mixtas pasaban a ser masculinas porque las mujeres eran las culpables de todos los líos internos, de todos los follones, de todo, y había un discurso relacionado con eso que además yo no veía, no captaba. Las comunidades femeninas tenían un problema que fracasaron, entre comillas, todas, o casi todas. ¿Y por qué fracasaron? Porque yo tuve la suerte de una de las supervisiones hacerla sobre una de las primeras comunidades femeninas en España, pues porque las propias profesionales tenían una actitud que era presagio de fracaso, porque consideraban que se quedaban con mujeres y quedarse con mujeres era un trabajo mucho más complicado que trabajar con hombres, porque las mujeres eran mucho más complicadas. Y no hacían un análisis de perspectiva de género, sino que se limitaban a aplicar lo que habían aprendido en las comunidades terapéuticas masculinas, y por ese motivo fracasaron. Y es verdad que había un tono muchas veces de desprecio, incluso, que a mí me molestaba profundamente. Supervisé dos femeninas en las que supervisé por parte de las profesionales, y finalmente las dos consiguieron que se cerraran, y las profesionales que trabajaban, porque eran esencialmente mujeres, aunque había algún hombre en esas comunidades, las mujeres se trasladaron a las comunidades masculinas, que es donde estaban cómodas y donde en algún caso alguna de ellas pues aún sigue hoy en día. Fue una sensación que yo pretendía que cambiara, no cambió al ritmo que debería cambiar, y sobre todo no cambió en el periodo intermedio siguiendo la expresión de Celia, del predominio de hegemonía del feminismo institucional, que ocurre desde gran parte de los 80 y claramente toda la década de los 90. Las cosas cambiaron muy poco. Pero aquí, que ya sin esperarlo,
y gracias a una serie de personas en la Fundación Atenea y fuera de ellos, ya en los últimos años empieza a plantearse de nuevo una perspectiva de género, pero una perspectiva de género aplicada a la intervención, que tiene que ver con las prácticas, que tiene que ver con la puesta en marcha de programas especiales y específicos realizados desde esta perspectiva de género. Y para mi placer, y por eso lo he querido expresar, poniéndome en esa explicación tan personal, que se supone que es una cosa que no hay que hacer, tengo la gran satisfacción de que de pronto, pasado ya el tema del primer momento de ilusión con las políticas de igualdad, su relativo fracaso, el tiempo intermedio del feminismo institucional y el hincapié en cuestiones de poder y dejar de lado la intervención, bueno, pues ahora vivimos un tercer momento en el cual la intervención se ha hecho realidad concreta, práctica, tangible, a través de programas y a través de intervenciones que aplican la perspectiva de género. Pueden tener visiones teóricas, conceptuales, políticas, las que quieran, yo no me meto allí, se pueden tener, como todos podemos tenerlas, pero lo que hacen es aplicar la perspectiva de género a intervenciones concretas, a casos concretas, a realidades concretas. Las analizan, las expresan y trabajan sobre ellas desde la propia perspectiva de género. Han tenido que pasar para que esto llegara a 30 años, han tenido que ocurrir muchas cosas. Ha tenido que aparecer otra generación, quizá no contaminada por las dificultades y las esperanzas fallidas de un primer momento, quizá no contaminada porque todo se resolvía con una cuestión de hacer un relato coherente desde una perspectiva de género y tomar el poder para o tener un espacio de poder desde el poder. No digo que no se tenga que hacer, pero no exclusivamente hacer modificaciones jurídicas y desde las modificaciones jurídicas cambiarán las cosas. No, estamos en otro momento donde profesionales más jóvenes, más conscientes, en su mayoría mujeres, que es lo que hay hoy aquí, salvo en la mesa, pues tienen otra visión y la aplican a lo cotidiano y a las prácticas reales y a las necesidades terapéuticas, asistenciales, de integración social, aplican a esas situaciones concretas con una perspectiva y con una intervención metodológica que tiene en cuenta la perspectiva de género. Por ello, claro, es todo un recorrido desde el primer momento hasta este último momento y que tengo que expresar que a mí me causa una profundísima satisfacción. Aunque no me vean en muchos momentos porque me encargo de no estar presente, pero sí de buscar en otros lados el necesario apoyo, que sepan los programas, Apoyarte IGEA particularmente, de la Fundación Atenea, y si es necesario de nuestros socios y amigos, la Fundación Salud y Comunidad, con la que hemos tenido más de una UTE y hemos trabajado juntos muy a gusto, que es Noctámbulos y Malva, me parece que se llaman los dos programas, bueno, que pueden contar conmigo porque sencillamente me da un inmenso placer lo que están haciendo, porque han sido 30 años de intentar que eso fuera así y que no pudiera ser así, y que finalmente estas jóvenes profesionales lo están consiguiendo en este momento. Felicidades y muchas gracias. Y gracias a todos. Una conferencia muy interesante. Bueno, pues quedan inauguradas las jornadas. Sí, quedan inauguradas y se siguen desarrollando, por supuesto. Creo que ahora le corresponde hablar a Patricia, sí, Patricia Martínez Redondo, que es antropóloga y educadora social, y si quieres tú la presentas, que la conocerán más que yo. Sí. Estás ahí. Está aquí. Estás escondida. Es que acabamos el teclado. Vale. ¿Quieres que te presente o te das por presentada? Me va a presentar. Te va a presentar. Pero No. voy mientras hacer esto. Primero. Vale. A ver.
vas a quedar ahí? No, no, ¿Quieres voy a- que te pase yo algo? Espera. Yo me voy a sentar aquí. Porque esto se puede mover, ¿vale? Lo único es... Bien. ¿Necesitas algo de tiempo ahora? ¿Eh? Espérate, porque como hay que... Cuando tú me digas. ¿Dónde está el equipo? Esto de ponerme desde lejos. Ya estoy. ¿Ya? Vale. Buenos días a todas y todos. ¿Se me oye bien? No. ¿Ahora? Sí. Bien. Me oigo yo y todo. Bien. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Israel Fábregas, coordinador de proyectos en Fundación Atenea y estoy aquí para presentar a Patricia Martínez. Patricia Martínez, muchas ya la conoceréis porque es una persona de referencia en el mundo de las drogodependencias y el género. Ella es antropóloga, educadora social y librera. Y, bueno, como decía Domingo, respecto a de dónde vienen las personas que están ahora moviéndose en este tema, pues tiene una larga trayectoria de trabajo con personas con problemas de drogodependencia y con mujeres específicamente. Ella además tiene un blog que se llama Género y Drogodependencias, que es también referencia que con mucha generosidad además te da acceso a un montón de publicaciones, bibliografía sobre el tema muy interesante que yo recomiendo. Ha publicado un libro que se llama Extrañándonos de lo normal, que cuenta mucho de sus experiencias. Quizá me estoy alargando mucho con la presentación, pero bueno, y es colaboradora habitual de Fundación Atenea, ha colaborado en varios estudios y va a hacer en la ponencia marco que hemos titulado Mujeres, Drogas y Exclusión Social. Luego tendremos un momentillo por si alguien quiere hacer preguntas, por si queréis ir pensando. Vale. Bueno, gracias. Voy a poner el cronómetro, que quien me ha visto varias veces ya lo sabe, que me pongo aquí el reloj para estar pendiente del tiempo, ¿no? Y que no pase esto de que nos comamos el momento de debate, aunque luego hay veces que no pregunta nadie, pero ni habla nadie. Bueno, esperemos que esta vez sí. Que lo primero es agradecer bueno, pues que me hayáis invitado a hacer la ponencia marco. Y bueno, Fundación Atenea por organizar estas jornadas, todos los estudios, bueno, la trayectoria que venís teniendo, ¿no? que también es larga en la materia. Y bueno, comentaba lo de que soy educadora social, antropóloga, lo de librera es desde hace unos años, pero es verdad que como educadora social he estado en recursos en intervención directa. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí es de donde surge mucho todo lo que voy a contar aquí. Hay gente que veo que, como ya me habéis oído repetidas veces, bueno, pues muchos ejemplos de los que pongo vienen del haber trabajado a pie de calle, digamos. Lo que pasa que mediante la antropología, los feminismos, etcétera, pues como que incorporas una serie de teorías que te ayudan a analizar lo que estás haciendo, ¿no? Y a establecer teoría. Lo que pasa es que yo no concibo la teoría sin la práctica, ¿de acuerdo? O sea, me parece que es que va unido. Toda práctica lleva una teoría y toda teoría implica una práctica, ¿de acuerdo? Esto también lo comento porque claro, lo de la larga trayectoria, bueno, yo en el 95 empecé a trabajar en drogodependencias y ya entonces observaba cuestiones que tendrían que ver con género, con perspectiva de género, pero en el 95 pues todavía era un momento en el que tú hablabas de estas cosas y daba un poco igual, no había mucho interés o bueno, pues ya está, las mujeres venían poco a los recursos, se abandonaban el tratamiento, los recursos eran mayoritariamente masculinos, ¿no? O sea, de presencia masculina y no pasaba nada. Y de hecho en el 2004, 2003-2004 yo llegué a un piso de apoyo al tratamiento, el único que había en la Comunidad de Madrid, para apoyo al tratamiento en lo que sería la agencia antidroga, o sea, en ese momento la red, ¿no? de la comunidad. 7 plazas de un piso de apoyo al tratamiento en toda la Comunidad de Madrid. Pusimos en marcha el recurso que antes lo llevaba Adoratrices,
lo cerró, porque además casi todos los recursos de mujeres muchas veces han tenido una trayectoria de estar en organizaciones religiosas, y con esto no quiero decir ni mejor ni peor, simplemente es que ahí ya estamos viendo, o sea, la mayoría de los recursos para mujeres, organización religiosa es quien lo está llevando, ¿no? Bueno, pues lo cerró, lo abrió, salió a concurso, lo ganó una empresa, y el equipo de educadoras todas veníamos con mucha experiencia de intervención. Bueno, pues montamos el piso como lo hubiésemos montado para trabajar con varones. O sea, yo en ese momento caí en la cuenta de que lo que estábamos haciendo no servía, pero no servía porque pasados casi un año de funcionamiento del recurso, las mujeres, bueno, pues si estandarizadas proporciones, pues abandonaban en mayor medida el tratamiento, o sea, dejaban el piso y no llegaban, no teníamos las plazas cubiertas. Entonces, claro, esto lo podías dejar como, bueno, pues sucede, o ponerte a plantearte qué está pasando y empezar a mirar desde perspectiva de género, ¿no? No sé si me explico también un poco que a veces, bueno, pues esto como que lo dejamos en cuestión individual, parece que, bueno, pues son ellas, ¿no?, las que no consiguen estar en el tratamiento. Una cuestión de motivación, de adherencia, dice ya, pero a lo mejor es que es el recurso el que no está adaptado, ¿no? Y es a partir de ahí que empieza una sistematización del trabajo. Gracias a UNAD también, en ese momento pues, pudimos hacer una serie de investigaciones posteriormente, entonces, bueno, que confluyen muchas experiencias, que es en lo que termina, ¿no?, siendo pues esto que vengo a contaros hoy. Y vamos a ver qué tal. A ver, entonces, igual que he hecho este enfoque un poco, o sea, este marcar de dónde vengo, ¿no?, el plantearte estas cosas, porque para mí es muy importante que si vamos a trabajar perspectiva de género, todos y todas, ¿no?, las profesionales que trabajamos en esto, lo primero es mirarnos, o sea, porque el género nos atraviesa a todas las personas, ¿de acuerdo? Entonces, la asepsia profesional, bueno, pues creo que es ese mito que está por ahí, y francamente creo que es necesario echar una mirada desde dónde estamos interviniendo, cómo lo hacemos, cómo influye, ¿no?, desde dónde tú te ubicas en tanto que identidad, bueno, un montón de cosas, y la interacción con las personas, ¿no?, con las que trabajas. Entonces, bueno, me gustaría marcar el género porque parece una pregunta obvia, pero que no lo es tanto. Y lo digo porque normalmente cuando dices género, a saber lo que está pensando la persona que tienes enfrente, ¿vale? Porque además, de hecho, arrastramos mucho que se suele definir el género como un conjunto de lecturas socioculturales a partir de un dato biológico, y lo entrecomillo porque actualmente, desde hace ya bastante tiempo, ¿no?, el libro que referencio ahí es del 2001, que bueno, no es que haya pasado mucho tiempo, pero ya es, si estás leyendo este tipo de teorías, el sexo también habría que ver esa categoría dicotómica, bueno, porque existe la intersexualidad, hay bueno, pues un estado continuo de diferentes estados sexuales, digamos, ¿no? Y además esto no es ciencia ficción, es que esto existe. Entonces, bueno, a partir de ahí hay un cuestionamiento también de ese dato biológico como algo dado, porque la naturaleza, si hay, no, entre comillas también, muestra que hay múltiples sexos, ¿no? Pero bueno, decía que el género se define básicamente como lecturas socioculturales a partir de ese dato, y entonces designan normas, valores, formas de comportamiento, vestir, expresarse para los dos sexos definidos, hombre y mujer. Esto os lo vais a encontrar en múltiples manuales. Entonces, claro, yo lo que planteo, pero no porque lo plantee yo, sino porque es un poco como se ha ido definiendo esta categoría, es que no nos podemos quedar en esa definición básica, ya que el elemento central que nos desvela este concepto es la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, la cual es consecuencia de la minusvaloración de un género, el femenino, frente al otro, el masculino. Comentaba antes Domingo lo del sistema sexo-género. Gail Rubin lo articula en 1975, revelando el género como principio de organización social con un marcado carácter jerárquico. O sea, en esto yo siempre pongo el ejemplo, porque, claro, tú dices, es desigualdad estructural, ahora vuelvo a esta diapositiva, pero lo del género como principio de organización social que se inscribe en la subjetividad e identidad, ¿vale? Vuelvo sí, aquí está, vale. Entonces, siempre pongo este ejemplo de imaginaros un matrimonio, ¿no?, un matrimonio heterosexual, que aquí también igual se parece que es heterosexual hasta que se demuestre lo contrario, ¿no?, en este sistema. Entonces, un matrimonio que actualmente tengan en torno pues, a 74, 75 años, ¿sí? Por un sistema de género que
influye en la subjetividad, que genera identidad, etcétera, ella se va a encargar tradicionalmente de las tareas asignadas a las mujeres que tienen que ver con los cuidados, la reproducción, todo lo que tiene que ver con el hogar, ¿sí? De forma natural, va de suyo. O sea, es como, cuando digo natural, como antropóloga digo algo invisibilizado, ¿no? El por qué es lo que es. Y él se va a encargar del empleo remunerado. Además, se lo han podido permitir, porque también están las cuestiones de clase. O sea, esto de que alguien no tenga un salario y la otra persona sí, ¿no? Pues no deja de ser algo que te puedes permitir o no, ¿no? De hecho, esto de la incorporación de las mujeres al empleo, dice, las obreras y las campesinas han estado ahí toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que esta pareja, en este reparto de roles, se respetan, no minusvaloran lo que ella hace, ¿de acuerdo? Y cuando digo no minusvaloran, es que esto no sucede normalmente, o sea, lo que hay es una gran minusvaloración de estas tareas, ¿sí? ¿No? Entonces, de hecho, yo he recibido el mensaje de no hacer esto, yo tenía que hacer esto, para ser independiente, para tener, ¿no?, mi propio salario, etcétera. Es el mensaje que hemos recibido muchas mujeres, ¿no?, en torno a los 40, ¿no?, y posteriormente ya ni te cuento, ¿vale? Entonces este matrimonio se quiere mucho, se respeta, no hay minusvaloración de lo que ella hace, insisto en que esto no suele suceder, y llega la edad de jubilación, ¿no?, y él tiene la pensión de jubilación, ¿sí? Vale. Por una cuestión biológica, las mujeres normalmente somos más longevas, aunque por condiciones de vida, peor calidad, peor salud. Pero bueno, duramos más, al parecer. Y él fallece a los 76. Lo siento. ¿Vale? ¿Qué le queda a ella de golpe? Pensión de viudedad, umbral de la pobreza, posiblemente. Las tareas a las que ella se ha estado dedicando en base a un acuerdo privado, no tienen un reconocimiento a nivel de estructura social. ¿Se ve lo que estoy...? ¿Vale? O sea, sí hay un reconocimiento de estas tareas, pero estas no te da acceso a derechos, ¿de acuerdo? Y por mucho que hayáis tenido este acuerdo privado. Y esto es lo que sucede... O sea, esto es un sistema de organización social, porque a partir de ahí podemos tirar de ejemplos, o sea, de cómo todas las tareas derivadas de los cuidados, etcétera, cuando acceden al ámbito de estar reconocidas económicamente, ¿en qué escalas lo hacen? De salario, pues en las más bajas. De hecho, si miráis el régimen de empleados de hogar, que lo dicen masculino cuando el 90 y pico % son mujeres, ¿no?, las empleadas de hogar, es un verdadero apartheid dentro del Estatuto de Trabajadores y Trabajadoras. O sea, os invito a mirarlo si no lo conocéis, ¿vale? Porque no tienen los mismos derechos. Entonces, lo de organización social con un marcado carácter jerárquico, Gail Rubin lo que viene a poner de relieve es que, claro, el género que está sobrevalorado son estas tareas, o sea, es lo que tradicionalmente se han encargado los varones y que se relaciona con ese cuerpo determinado. O sea, el género masculino, ¿con qué cuerpo se relaciona? Con los cuerpos leídos hombres, ¿sí? El género femenino, que es todo ese conjunto de tareas, roles, etcétera, ¿con qué cuerpo se ascribe? Con el leído mujeres. Por eso, las mujeres, aunque estemos haciendo cosas del género masculino, recibimos la discriminación asociada a nuestro género. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y los hombres reciben la valoración de lo asignado a su género, aunque estén haciendo tareas de lo considerado femenino. Pongo ejemplos. Una fontanera, para trabajar, tiene que demostrar que es buenísima, y si es mala, lo es. ¿Por qué? Porque es mujer. Fontaneros mediocres hay pues un montón, ¿no? O sea, quiero decir, pues hay fontaneros que trabajan bien y fontaneros que trabajan mal, pero nadie diría que un fontanero es malo porque es hombre. Se ve, o sea, esa es la discriminación de género que cae sobre esa mujer en concreto, ¿de acuerdo? Y cuando los varones hacen en masa, se trasladan a un yacimiento tradicionalmente femenino, se revaloriza el sector. ¿El sector? Se crea un nicho específico donde ellos reciben valoración y es muy difícil acceder para las mujeres, o sea, cocineras de toda la vida, grandes chefs, peluqueras de toda la vida, estilistas, no peluqueros, sino estilistas que te diseñan la cabeza. ¿De acuerdo? O sea, entonces es que este sistema, claro, yo lo sigo trayendo a colación porque 1975, pero seguimos funcionando en él, porque incluso cuando estamos en cursos donde estamos trabajando desde los feminismos, trabajando temas de masculinidades, vino un ponente a contarnos que era amo de casa. Y estupendo, él había elegido ser amo de casa, entonces estaba contando pues las bondades del cuidado pues doméstico, que es verdad, o sea, que es un principio político el cuidado, ¿no? Un valor.
Pero claro, yo estaba allí diciendo, bueno, y la vuelta de tuerca donde alguien diga que las amas de casa no van dando ponencias, no cobran por dar ponencias y no tienen este reconocimiento. No, bien, entonces no insisto mucho más en ello, pero también esto es lo que explica que las mujeres hemos dado un salto en masa al saber androcéntrico, porque es lo valorado. Es aquello que obtiene reconocimiento social y además es aquello que prepara para el éxito en lo público. ¿De acuerdo? Es aquello que permite que tengas derechos. Muy bien, con el citris. A ver, no sé qué le ha pasado. Bueno, simplemente también otro ejemplo, y con esto quizás acabo un poco así, pero este marco para mí es necesario. En los programas de drogas muchas veces hacíamos, porque actualmente la red está un poco pues, en reelaboración, vamos a decirlo, pero capacitación laboral. O sea, es algo que ha formado parte de la red de atención a drogodependencias. En capacitación laboral tú, por ejemplo, puedes tener perspectiva de género y decir, venga, voy a romper roles. Y entonces con las mujeres haces cursos, pues fontanería, alicatado, electricidad, que son además profesiones reconocidas, remuneradas, ¿no? Mejor remuneradas. Lo primero es que haya mujeres, que por eso decía lo de que genera identidad, subjetividad, que te vengan a estos cursos, que quieran venir. O sea, nos encontramos con dificultades claras de que muchas veces no les llamaban ese tipo de cursos, a lo mejor les llamaban más peluquería esteticien. Otra cosa es que luego pueda trabajar género con ellas, ¿de acuerdo? Pero lo primero es que quieran venir. Luego, una vez que vienen, ¿qué mecanismos de discriminación van a tener que hacer frente posteriormente? Porque ¿quién contrata a una mujer electricista, fontanera, empezando? ¿No? O sea, por supuesto, todas las personas se enfrentan a una dificultad a la hora de empezar una profesión, pero sobre ella va a caer esta discriminación específica, ¿vale? Pero el punto de atención lo pongo en que si quiero romper roles a la inversa con los varones, ¿qué hago? Porque ¿qué enseño? Cuidado infantil, cuidado de personas mayores, limpieza. Les estoy enseñando profesión. Es una pérdida de privilegios directa. Entonces, este es el sistema de género, que además es muy complicado romper a la inversa porque implica esa pérdida de privilegios o sobre todo un cambio de valores a nivel social estructural, ¿de acuerdo? Entonces, el género no es un conjunto de lecturas socioculturales a partir de un dato biológico, fue en su origen como definición efectivamente con lo que comentaba Domingo y además, bueno, se hicieron bastantes experimentos un poco terribles, John Money y otros desde la psicología social y la psiquiatría. Aún hoy sigue siendo, ¿no? Si tú quieres transitar tu identidad de género es otra, a la que te asignaron tienes que pasar porque te cataloguen como enfermo o enferma, o sea que todas estas cosas es importante, ¿no? Poder revisarlas. Es un concepto relacional, procesual, dinámico, su contenido está en continua transformación, pero sus bases son la dicotomía hombre-mujer, que la establece como algo natural, y la heterosexualidad también como sistema naturalizado de organización del deseo. Y conlleva la subordinación, minusvaloración de lo asociado al género femenino, las mujeres, los cuerpos leídos mujeres. Esto del contrato privado, reconocimiento público, es el ejemplo que ponía del matrimonio, ¿no? Y lo del tema de la pensión de jubilación, etcétera. Entonces el género actuaría como fuerza de exclusión de las mujeres y lo asimilado a lo femenino. ¿Qué sucede? Que luego muchísimas mujeres, pues claro, estamos con otros sistemas de privilegios que nos colocan en otro tipo de posición a nivel social y personal. No es lo mismo ser blanca que ser negra, clase socioeconómica elevada, clase socioeconómica más baja. ¿Se entiende esto que quiero decir? O sea, de hecho, yo no puedo comparar a una mujer de clase socioeconómica elevada con un hombre de clase socioeconómica más baja, porque yo estoy recibiendo unos beneficios de clase que él no. ¿Bien? Sin embargo, en situación de conflicto, bueno, él podría agredirla a ella en tanto que cuestión de género. ¿Se ve esto? ¿Sí? Vale. Entonces, esto que actualmente se llama como interseccionalidad, bueno, la verdad es que feministas negras, chicanas, llevan hablando de los ejes de opresión en coexistencia muchísimo tiempo, antes de que surgiese el término interseccionalidad. Hay sistemas de privilegios, con lo cual esta primera frase, ¿no?, de que el género actúa como fuerza de exclusión de las mujeres y lo asimilado a lo femenino, por supuesto, pero nunca perder de vista que hay otros sistemas, ¿de acuerdo?, de privilegios y ejes de opresión que atraviesan a todas las mujeres, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces,
Si ya me centro en tema de drogas, aunque vengo poniendo ejemplos relacionados, actualmente estamos en un momento en que desde hace ya unos años, antes estábamos invisibilizadas, no existíamos para las estadísticas, los estudios, bueno, de hecho es que ni se desagregaban los datos por sexo. O sea, hubo un momento que eso empezó a hacerse, pero incluso haciéndose el desagregar datos por sexo, luego te encuentras que no se lleva hasta las últimas, o sea, de todo, absolutamente todo desagregado por sexo, sino que a lo mejor se hace general de quienes acceden a los servicios, pero luego no quiénes usan esos servicios que tenemos, etcétera. Entonces, bueno, había una invisibilización y actualmente lo que en muchos casos hay una esencialización, porque hablar de mujeres no garantiza que se aplique la perspectiva de género. Las mujeres y sus experiencias siguen siendo situadas como lo otro. Los hombres y sus experiencias es lo normal y nosotras somos lo raro en lo que hay que especializarse. No sé si se entiende lo que quiero decir. Aplicar perspectiva de género no es decir, vamos a ver las necesidades especiales de las mujeres. No es que tengamos necesidades especiales en relación a un referente normal que no tiene necesidades especiales. La cuestión es que como ese referente crea norma y pauta, nosotras aparecemos como lo otro, pero a ver, que somos muchísima población y de hecho, que lo voy a plantear después, tendríamos que mirar incluso cómo concebimos la propia drogodependencia, porque el tema de drogas, o sea, sobre qué se ha actuado, sobre aquello que resultaba disruptivo, o sea, socialmente, iba a decir emocionalmente, dice también, pero socialmente. Es sobre lo que se ha prestado atención y muchísimos de los consumos mayoritarios en que se desarrollan las mujeres no generan alarma social. De hecho, es que mantienen la paz social, ayudan a que tú sigas ahí, ¿no? Ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Bueno, la perspectiva de género es un marco analítico y comprensivo, más allá de la descripción de la realidad. Yo esto siempre lo digo y en los cursos que imparto hacemos ejercicios donde vemos, ¿no?, que tienes textos supuestamente desde perspectiva de género, pero no te están ofreciendo un marco de comprensión de la realidad. Y eso es como cualquier otra teoría desde la que nos ubiquemos. El modelo transteórico del cambio de Prochaska y Di Clemente, que muchas conoceréis, ¿no?, muchas de las personas que estáis aquí, ofrece un modelo explicativo. Bueno, pues la perspectiva de género te está ofreciendo un conjunto de teorías, ¿de acuerdo? Bueno, esto, como decía Israel, lo tenéis en la página web, o sea que lo tengo para descarga, para quien lo quiera tener. Siempre acompaña, claro, de que hayamos podido estar en este tipo de foros, pero que esto lo tenéis ahí escrito, no hace falta entrarle mucho, sino que bueno, y otra cosa importante, si acaso destacar, es que la perspectiva de género no es un tema o punto aparte. En intervención y proyectos, que estoy muy acostumbrada, yo por ejemplo a hacer no aquí, sino en otros espacios, la cuota de género, ¿no? Es como que parece, o sea, la del género viene por ahí, pero claro, no está presente en todas las fases, en todos los aspectos del proyecto. Entonces esto es algo que tenemos que cambiar, lo seguiremos diciendo. También la transversalidad de género, el mainstreaming que le llaman, ¿no?, que esté en todos los aspectos, dice ya, pero con partidas presupuestarias concretas para su desarrollo, porque si no es muy complicado, ¿no? Si no queda como lo del medio ambiente, que todo el mundo se preocupa del medio ambiente y también del género, pero no hay medidas a propósito puestas para actuar. Entonces, de cara a los programas de drogas, yo me manejo en estas 9 cuestiones desde hace ya bastante tiempo. De hecho, digo desde hace bastante tiempo, pero no dejo de contarlo porque en realidad, bueno, pues creo que sigue siendo necesario y que actualmente estamos en un momento, por lo menos en Madrid, donde hemos vuelto a modelos de grandes centros con muchísimas plazas, por ejemplo, donde desde perspectiva de género claramente eso para las mujeres no funciona. O sea, hay que hacer recursos pequeños. Claro, es más caro económicamente hablando, mayor inversión de recursos. Y es complicado porque cuando además un recurso no llena las plazas, pues claro, justificar su existencia, pues... Pero claro, esto pasó de hecho también con un recurso que se abrió en Madrid de atención a violencia y drogodependencia para mujeres. Mariana Pineda, sí señora. Perdió la especificidad de drogas porque no se llenaban las plazas. Pero y con el apoyo del Plan Nacional sobre Drogas hicimos una investigación y a nivel cualitativo salía cosas muy importantes de cara a cómo estaba diseñado, porque el problema era de acceso.
¿no? Para determinado perfil. O sea, requisitos. Abstinencia, reconocer que están siendo maltratadas, que les caía un estigma más. Entonces, de hecho, muchas mujeres drogodependientes preferían irse a la red de atención a drogas, una comunidad terapéutica. ¿Qué pasaba en la comunidad terapéutica? Que no tenían atención al tema de violencia. Hijos e hijas. Si yo tengo hijos e hijas a cargo, por muy drogodependiente que haya sido, normalmente los van a tener a cargo porque recae sobre las mujeres, no pueden ir a los centros con los menores, ¿no? Por la concepción que hay de la drogodependencia, etcétera. Bueno, son temas que iba a tratar, pero efectivamente, bueno, entonces abordaje de consumos invisibilizados, doble penalización social, relaciones interpersonales y de pareja. Aquí lo sigo manteniendo separado a propósito, malos tratos y violencia de género, pero en realidad si dijese violencia de género estaría incluyendo los malos tratos, pero lo pongo a propósito para poder hablar de que violencia de género no es solo malos tratos en la pareja y es pareja, ¿vale? La violencia sexual contra las mujeres es violencia de género, tener miedo a caminar por la noche solas y volver a